Tiene la palabra el senador Armando Ríos Peter. En el entendido, y conocemos sus capacidades de exposición, como su capacidad de síntesis, y por eso le rogaríamos los 2 minutos. Muchísimas gracias. Además, en el tema porque es para alusión personal exclusivamente. Muchas gracias, presidente, de veras, le agradezco enormemente. Bueno, más allá de disertaciones filosóficas, me parece que el planteamiento que hacía el senador, a mí me gusta ser serio en mis preguntas, porque si no, no se logran aterrizar con claridad las respuestas, y estas reuniones pues terminan siendo unos shows que no ayudan mucho, especialmente para la gente. Esto los está grabando, la gente lo está viendo, cada quien sabe qué posiciones políticas están asumiendo y cuáles van a ser los resultados de las decisiones. Yo comparto, qué bueno que en la parte de transparencia y democracia sindical tengamos la aproximación a un acuerdo que va a ser muy robusto y positivo para el país. Sin embargo, la respuesta en términos de salarios no se ha dado. Yo, con las pocas o muchas lecturas que pueda tener, no hay evidencia empírica que diga que la flexibilidad va a mejorar los salarios. Y más allá, repito, de disertaciones de carácter filosófico, es un punto nodal porque el tema del salario es lo que ha venido depreciando la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? Entonces, esta reforma laboral que profundiza la flexibilización, lo que nos va a llevar, seguramente, como ha ocurrido en todo el mundo, es a que el salario se siga depreciando. Hay que aceptarlo y no hay que poner mentiras en las argumentaciones, porque entonces, si no, no se logra tener como clase política conexión con aquellos que votan por nosotros. Entonces, que no se pongan las presentaciones o que no se diga que esto mejora los salarios, porque la respuesta de que quien produce más gana más, pues la verdad, tal vez yo se la daría a mi hijo que tiene 5 años, en una explicación pues muy buscando ser, facilitarle el tema, pero una secretaria del Trabajo, con todo respeto, no puede darnos una respuesta de ese tipo cuando lo que hay es un mercado laboral con múltiples complicaciones, donde no estamos en pleno empleo y donde especialmente la evidencia de los últimos 30 años es que ha caído el salario. Entonces, la pregunta yo la dejo: ¿cómo esta ley ayuda a que se mejore el salario? Y la otra es, pero la dejo solamente en vanguardia, porque tiene que ver con el planteamiento que me hacía el senador. Tal vez no se entendió mi planteamiento. La ley del IMSS especifica que se tiene que trabajar 1,250 semanas, lo que son 24 años contratadas para garantizar el acceso a una pensión. Cuando se me dice que estos contratos también van a valer para eso, pues es obvio. La pregunta es si con este mercado de flexibilidad y el reciclaje laboral que seguramente ofrecerá, los trabajadores en 24 años van a poder tener una pensión. Los estudios que hay ahorita de cómo está funcionando el mercado ahorita especifican que hay personas que entrando a trabajar a los 20 años van a tener que trabajar hasta los 78. Hoy. Entonces, mi pregunta es, bueno, con esta propuesta tan positiva, tan proactiva de reconocer la realidad, si eso va a seguir siendo válido o no. Gracias, presidente, disculpe usted los 2 minutos que me otorgó. Le faltaron 12 segundos. Es correcto. Permítame tratar, sí. ¿Los puedo utilizar al final? Senador Isaías González. Gracias. Efectivamente, la Comisión de Salarios Mínimos está integrada por empresarios, trabajadores y gobierno. Y bueno, ahí se da el debate. Y en la CROC, pues siempre se lleva un estudio socioeconómico y en base en eso se pide el aumento salarial. Pero viene sucediendo que ahí nos hacen el 2 por 1, el voto de los patrones y el del gobierno en contra de los trabajadores. Obviamente la CROC no firma ese acuerdo, y los que interpusieron esa queja ante la Comisión de Derechos Humanos fue la CROC, en base al artículo 1 de la Constitución, que hoy establece que es uno de los derechos humanos, ¿verdad?, los salarios y los derechos de los trabajadores. Pero al final de cuentas nos dio palo la Comisión de Derechos Humanos, no tomó en cuenta eso. Y por otro lado, bueno, comentarles lo de la cláusula de exclusión. Ya la Suprema Corte de Justicia, hay una jurisprudencia a donde queda fuera, ya no existe la cláusula de exclusión, eso ya quedó sepultado de hace algún tiempo. Así que bueno, hay un acuerdo nacional de la productividad y que nos invitó a firmar el presidente de la República. El promotor de ese acuerdo fue
el senador Lozano, con las organizaciones empresariales y sindicales, y que ahí quedó ese acuerdo de la productividad. Y bueno, pues al parecer no les pareció que caminara a los empresarios, porque no quieren compartir la productividad. Este año pasado aumentó la productividad en 4%, pero de esa productividad no se dio nada a los trabajadores. Hoy en esta minuta, ¿verdad?, ahí viene el tema de la productividad y viene la medición para que en esa base se dé los beneficios a los trabajadores. Pero bueno, pues en esto de la productividad hay muchas opiniones, y también comentarles que en esta minuta ahí está definida por todas las organizaciones patronales, especialistas, sindicales, del gobierno. Se estableció la definición de la productividad, y en base en eso se tiene aquí, y bueno, aquí se mantiene en la minuta que fue aprobada también en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, bueno, la subcontratación. La subcontratación, la verdad que bueno, pues hoy se viene dando, y el famoso outsourcing, nos dicen los estudiosos, que nace en Estados Unidos y en Europa en 1970, ¿verdad?, sobre todo en la manufactura, y que llega aquí a México en 80, 90, y se va a los servicios, a donde ahí se afecta los intereses de los trabajadores. En la manufactura, la tercerización viene cumpliendo, ¿por qué? Porque la manufactura, ahí se aplica la productividad, lo que ya comentaban aquí, todo a tiempo, y que bueno, pues no se puede hacer de otra manera, pero también ahí se viene pagando. Pero esta subcontratación, a donde viene haciendo daño es en los servicios, en todos los servicios. No todos los outsourcing vienen cumpliendo. Aquí se ha comentado que hay outsourcing bueno y outsourcing malo. Ese outsourcing malo no cumple con sus derechos fiscales. Perdón, sociales. senador, por respeto a la equidad, si pudiera concluir. Sí, seguro, nos va seguramente. a interpelar aquí el señor senador de Hospital. Bueno, pues dejamos este tema para otro día. Pero de que, bueno, también es perfectible lo que aquí han comentado, si no queda muy claro, de que la democracia y la transparencia sindical, nosotros no estamos cerrados a eso, vamos a seguir trabajando. Pero decirles a ustedes que nosotros hoy tenemos una reglamentación que vamos a tener que cumplir, y también lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no nos negamos a la opinión de todos ustedes, respetable la opinión acerca de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Concluimos la ronda y tiene la palabra la ciudadana secretaria. Gracias, senador. Bueno, en relación a las preguntas de la senadora Arriolas, fueron varias. Voy a tratar de contestarle algunas, porque sí son varias. Preguntaba que cómo se puede asegurar que cuando un patrón dé por terminada la contratación temporal o a prueba de un trabajador, ésta se encuentre debidamente fundamentada mediante métodos comprobables que acrediten la causa de la terminación, a efecto de generar al trabajador certeza jurídica, que no quede únicamente en manos o a juicio del patrón. Precisamente en el dictamen se enriqueció esta propuesta y se estableció que sería con la opinión de la comisión mixta cuando se decidiera cuándo es o no capaz, o cuando se queda o no un trabajador. Como ustedes saben, esta comisión mixta está conformada por trabajadores y por empresarios que podrán dar su opinión en su momento. Preguntaba también que cómo se garantiza el ahorro para el retiro, para seguridad social y vivienda, tratándose de los trabajos por hora. Pues precisamente porque se encuentran en la informalidad muchas de las personas que actualmente trabajan por hora, es que se está estableciendo de manera expresa en la ley este tipo de formas de contratación, con la idea precisamente de que puedan hacer sus cotizaciones ante el Seguro Social y que tengan derecho al Infonavit y a otro tipo de seguridad social.
Me pregunta también que cómo se va a interpretar algunas cuestiones dentro de las propuestas o de la reforma laboral que pudieran sujetarse a pues algún tipo de cuestionamiento, que no quedaran suficientemente claras. La misma Ley Federal del Trabajo, en el artículo 17, ya establece la forma en cómo se van a cubrir la interpretación, cómo se va a hacer la interpretación de la ley, que es en primer lugar a través de la Constitución, en segundo lugar a través de sus reglamentos, en los tratados internacionales, y desde luego se va a tomar en consideración también las disposiciones y los principios generales del derecho y los principios generales de la justicia social, el artículo 123 y la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Este es un artículo que ya se encuentra actualmente en la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a lo que comenta el senador Búrquez, que el derecho de los temas relacionados con la huelga se quedaron cortos y otros temas, bueno, ya se retiró el senador, pero que otros temas que no quedaron incorporados, pues en la iniciativa preferente se presentaron como una prioridad estas propuestas también, no se consideraron por la Cámara de Diputados y les repito, nosotros pues somos muy respetuosos del proceso legislativo. El senador Pedrosa nos comentaba que opina que en el dictamen cuáles son los mecanismos que se establecen para la productividad. Me comentaba que no le había quedado suficientemente claro este punto. Pues es precisamente a través se establece como objetivo de las comisiones mixtas de productividad y de los comités nacionales que tendrán que establecer programas, objetivos, tendrá que establecerse cómo se va a medir, a incrementar la productividad, y este tipo de acuerdos se va a realizar desde luego entre trabajadores y patrones. Me preguntaba también cuál sería el impacto de estas propuestas para los jóvenes y la alusión también aquí a la visita que tuvo, me parece que ayer, la licenciada Claudia de Regil. Me parece que es muy importante para los jóvenes este tipo de propuestas, ya que les va a abrir una serie de alternativas, un abanico de posibilidades para poder ingresar a un trabajo, sobre todo las modalidades de contratación. Actualmente muchos jóvenes no pueden acceder al trabajo precisamente porque carecen de experiencia. Las modalidades de capacitación les van a otorgar precisamente esta capacitación para poder ingresar a un trabajo, y esto es algo que ya pues tenemos probado en la Secretaría del Trabajo a través de un programa que tenemos que se llama Bécate, que es un programa en el que se acuerda con los patrones cierta capacitación que se les va a dar a los jóvenes para que puedan ingresar. El índice de efectividad de este tipo de programas es de un 70-80%, es decir, 70-80% de los jóvenes que toman estos programas Bécate, estas modalidades de contratación, se quedan contratados en la empresa. Es algo que ya está probado y que además a nivel internacional ha sido reconocido como una práctica exitosa. Es muy similar a las modalidades a las que lleva a cabo Alemania, que son las pasantías de calidad y que también ha sido reconocido mundialmente. Creo que ya, ¿verdad? Coincido con lo que comenta el senador Cavazos en cuanto a que la ley no genera empleos. Efectivamente, lo que establece son condiciones favorables para que existan mejores condiciones que hagan que las empresas sean más productivas y esto pueda elevar los ingresos de los trabajadores. Coincido plenamente con su posición, senador. En cuanto a lo que comenta el senador Ríos, de que pues me parece un poco contradictorio que me diga de pronto que le conteste en unas pocas palabras, y cuando le contesto en unas pocas palabras me dice que no profundizo, pero mire, yo respeto desde luego su punto de vista. Lo que sí le quiero comentar es que pues esta reforma, pues desde luego que tiene un contenido económico, pero lo más importante para el gobierno federal es su contenido social. Es una reforma que va dirigida precisamente a proteger a los grupos vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a aquellos que no encuentran un empleo, y me parece que esto es lo más importante. Yo quisiera cerrar con ustedes comentando que pues han estado escuchando diferentes voces en esta comisión, voces de empresarios, de jóvenes, de abogados, de trabajadores y de empresas, de académicos también que han externado sus legítimas preocupaciones. Han podido apreciar también argumentos encontrados
de quienes, tratándose incluso de un mismo tema, consideran que les afecta o les beneficia. Sin embargo, más allá de las diferencias conceptuales, de las convicciones, de las militancias políticas, del respeto que debe de existir a la pluralidad de ideas y al derecho al disenso, es una realidad innegable que transcurridas más de 4 décadas de haber entrado en vigor la Ley Federal del Trabajo, requiere ser actualizada. Es necesario responder a las necesidades y retos de nuestro país, de su gente. Son muchos los personajes e incluso las generaciones de mexicanos que han creído firmemente en las bondades y beneficios de un sistema político regido por equilibrios, por pesos y contrapesos, y que han luchado por construir un régimen democrático para nuestro país. Por ello quisiera recordar las palabras de uno de los protagonistas de esa lucha, el senador Alonso Lujambio, que en paz descanse, quien con gran visión de lo que implica el quehacer político externo, me permito citarlo: la patria nos demanda darlo todo por México. Darlo todo por México significa dejar atrás la mezquindad de quien cree que tiene toda la razón y es dueño de la verdad. Darlo todo por México significa dejar atrás la intolerancia hacia lo diferente, sin renunciar a nuestros principios. Darlo todo por México significa estar dispuestos a alcanzar acuerdos en los que no se gana todo ni se pierde todo. Darlo todo por México significa que cada uno, cada hombre y cada mujer, cada joven y cada adulto, ponga su parte en la construcción del México que anhelamos. Hasta aquí la cita. Existe una gran expectativa de la sociedad respecto a este proceso ya histórico de reformar la Ley Federal del Trabajo. La sociedad nos llama a actuar más allá de las coyunturas para otorgarle con toda responsabilidad el marco jurídico laboral que permitirá a las futuras generaciones desarrollar su potencial productivo. Les agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes el contenido y el alcance de esta iniciativa. Le reitero a esta comisión y a todos sus integrantes la disposición de la Secretaría del Trabajo para aportar la documentación, información, datos o apoyo técnico que sea necesario para que puedan avanzar en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Vamos a concluir los trabajos con las participaciones de la mesa directiva. Le voy a pedir a la senadora Alejandra Barrales, secretaria de esta comisión, que nos haga sus comentarios finales. Muchas gracias. Bueno, pues estamos absolutamente de acuerdo con lo que se acaba de señalar respecto a lo importante que es este esfuerzo de tolerancia, de inclusión, del que estamos dando muestra al interior de esta comisión, en donde abiertamente nos hemos manifestado en desacuerdo con planteamientos que implican esta reforma, supuesta reforma estructural, pero no obstante a que no estamos de acuerdo, hemos hecho y propuesto este ejercicio de tolerancia, en donde confirmamos que es lo acertado, porque después de escuchar lo que aquí se acaba de señalar, pues confirmamos que nuestra visión al interior de nuestro grupo parlamentario es acertada. Nosotros sí creemos en una buena cultura laboral, pero no creemos en la cultura del mejoral, y esta pareciera más una cultura del mejoral. No estamos yendo al fondo de las cosas. Cuando uno a veces recurre al mejoral, pues se nos olvida que nos duele la cabeza, que son síntomas pues de que algo no está bien. Y nosotros no queremos disfrazar el verdadero mal o lo que hoy en serio está padeciendo nuestro país, que es la urgente necesidad de trabajo bien remunerado. Y hay una diferencia muy importante entre tener empleo, una fuente de ingresos. El narcotráfico, la delincuencia organizada, por desgracia, hoy es fuente de ingresos para muchos jóvenes, y no por eso la vamos a formalizar, no por eso le vamos a dar entrada a esas alternativas. Por eso no creemos en esto, pero nosotros queremos insistir en un tema de fondo. Nos interesa el relativo al pago por hora. Vemos con preocupación que no queda claro en esta propuesta cómo se va a pagar, en cuánto se va a tasar una hora
de trabajo, sobre todo cuando está planteada hacia los jóvenes. Hoy día lo que vemos es que ni siquiera los trabajadores, que forman parte de una organización sindical, los que ya tienen un trabajo de planta, no tienen garantizado que los patrones den de alta los salarios reales de los que verdaderamente perciben, y que son importantes por dos razones. Primero, porque es su percepción, pero además es su remuneración, pero además es la base de cotización para sus prestaciones sociales. Y un gran número de trabajadores se dan de alta con un salario inferior al que verdaderamente ganan. No vemos cómo, primero, se va a dedicar la empresa a calcular las horas de trabajo de jóvenes, adultos o mujeres. No vemos cómo se van a dedicar a calcular si hoy trabajó 3, mañana 10, mañana 2, pasado 4, etcétera, etcétera. Es una preocupación importante porque de ahí derivan cotizaciones para obtener vivienda, para obtener retiros, para obtener una serie de cuestiones. Nos preocupa entonces esta base de salario. Y por ello solamente concluyo reiterando, nosotros vamos a rescatar lo rescatable de esta propuesta. Ya señalamos qué es lo que nos interesa en coincidencia, y reiterar, vamos a insistir en estas figuras que nos preocupan y que tienen que ver con el pago por hora y sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo a prueba. De nueva cuenta, muchas gracias y nuestro reconocimiento también por la participación de la secretaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Senador Javier Lozano. Gracias, presidente. Bueno, nuevamente, secretaria, muchas gracias por su presencia y felicidades por su intervención, su exposición y por responder a nuestros cuestionamientos. Yo solamente quiero, primero, dejar muy en claro, la Cámara de Diputados no es un poder de la Unión, es el Congreso de la Unión, la suma de las cámaras de diputados y de senadores, el poder de la Unión, el poder legislativo. Y tenemos una facultad constitucional que nos da el artículo 72 para participar en estas deliberaciones, discusiones y fungir, en este caso particular, como Cámara Revisora. Entonces, que no le tengamos miedo a actuar como tal y que cumplamos con nuestra responsabilidad constitucional, con nuestra obligación y con el ejercicio pleno de esa facultad. Se ha dicho que además si se devuelve esto, se va a empantanar y es una discusión que empieza de cero. Eso es falso. Lo que dice el artículo 72 es que solamente versará en la Cámara de Origen la discusión sobre aquello que se regrese con modificaciones o adiciones. No todo el proyecto, no es un borrón y cuenta nueva. Eso es falso. Y además estoy convencido de que en la Cámara de Diputados va a haber el sentido de responsabilidad, como lo existe en la de senadores, para revisar minuciosamente lo que les mandemos de regreso y ahí actuarán en consecuencia, ya sea apoyándolo o ya sea desechándolo. Pero en todo caso, en lo que sí nos pongamos de acuerdo las dos cámaras, eso va a seguir adelante. Entonces, acabemos con ese mito de que esto se puede empantanar. Sí me llama la atención que hoy existe este sentido de urgencia y que ahora sí lo perfecto es enemigo de lo bueno y que qué barbaridad y vámonos más rápido y que a México le urge la reforma laboral. Lo venimos diciendo desde el 2010, cuando presentamos el 18 de marzo del 2010 una iniciativa en términos muy similares a la iniciativa preferente del presidente Calderón y no mereció siquiera la dictaminación de la Cámara de Origen, nunca. Y hay dos integrantes de esta comisión que eran a su vez integrantes de aquella comisión que debió de haber dictaminado y no la dictaminó. Y hoy sí tenemos esta prisa. Coincido que es muy urgente, pero vamos a hacerlo bien. Que quede muy claro, nosotros estamos a favor de la reforma laboral. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de la reforma laboral, pero particularmente con la iniciativa como la presentó el presidente Calderón. Vemos que hay una distancia con la minuta que nos envían los diputados, pero vemos una gran ausencia, y esa ausencia es transparencia y democracia sindical. Si las cosas las están haciendo también ya en los sindicatos en este país, pues ¿qué les preocupa entonces que se inserte en el texto de la ley lo que debe quedar muy claro para todos los trabajadores? ¿Qué de malo tiene que nosotros estemos proponiendo que los trabajadores puedan de manera libre, directa y secreta y universal votar para elegir a sus líderes sindicales? ¿Qué de malo tiene que le demos a los trabajadores el derecho pleno de pedirle cuentas a sus líderes de los sindicatos de lo que hacen con sus cuotas sindicales, con el dinero, con el patrimonio de sus trabajadores de ese sindicato? ¿Qué de malo tiene que le demos la posibilidad a los trabajadores de conocer sus propios contratos colectivos de trabajo, sus propios registros sindicales, su propia directiva, sus reglamentos internos?
¿Qué de malo tiene? Por eso es que nosotros vamos a insistir en este terreno, y sí quiero decir finalmente que sí consideramos que esta reforma de pasar con estas adiciones que estoy comentando, sí nos va a ayudar a generar empleo, sí va a mejorar el salario basado en la productividad, sí nos va a ayudar al trabajo decente. Es un tratamiento muy bueno lo que está haciendo para jornaleros agrícolas, muy bueno para la mujer, muy bueno para el trabajo infantil, muy bueno para los trabajadores domésticos, para la equidad y género, para la justicia laboral, de verdad que sí. Y no nos cerramos nosotros para que más adelante, si se quieren discutir reformas en otro sentido y en otras materias, con mucho gusto, pero que esta sea con toda claridad la posición hasta este momento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Nuevamente, secretario, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, senador Lozano. El día de hoy vamos a continuar esta sesión a las 17 horas en la Torre de Comisiones, piso 14. Quisiera, a nombre de todos mis compañeras y compañeros senadores, agradecer la presencia de la ciudadana secretaria del Trabajo y de su equipo. Creo y estoy absolutamente convencido que independientemente de los posicionamientos, de las diferencias, de las convergencias que se dan en esta mesa y en otras, y seguramente se plasmarán en el Pleno del Senado de la República, esta, como las otras reuniones que hemos tenido y tendremos, son para mejorar la perspectiva de lo que queremos, que es mejorar las condiciones de vida de nuestras familias y de nuestro país. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Se levanta la sesión hasta las 17 horas de hoy. Muchas gracias.